Muy buenos días, amigas y amigos del campo. Les damos la más cálida bienvenida a una nueva edición de Amor por el Campo, el programa de la Sociedad Agrícola del Norte que llega a ustedes a través de Radio Ruta Norte. Un espacio pensado con dedicación para todas y todos quienes cultivan sueños, vida y trabajo en nuestra tierra querida. Queremos saludar con especial cariño a quienes nos escuchan desde los distintos sectores de la región de Coquimbo y también en la provincia del Huasco, en la región de Atacama, ya sea por los diales de Radio Ruta Norte o por su señal online y también a través de nuestro Instagram @sanacl. Soy Alejandra Marín y hoy los invitamos a conversar sobre el tema del clima, el agua y algunos proyectos de ley que están en este minuto en discusión en el Congreso. En esta ocasión nos acompaña un invitado muy querido. Él es Carlos Rubilar Camurri, Executive MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, S Business School y periodista de la Universidad Finisterre. Se ha especializado en comunicación estratégica, asuntos públicos y sostenibilidad con un enfoque en asuntos hídricos, medioambientales y criterios ESG, que significa ambiental, social y de gobernanza. Entre los años 2018 y 2022 trabajó en la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas como asesor de comunicaciones y es columnista en temas hídricos y de sostenibilidad en El Libero. Hola Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, Alejandra, muchas gracias por la invitación, tanto a ti como a la Sociedad Agrícola del Norte y a Radio Ruta Norte. Gracias Carlos. Además que soy Mira, de la región, hoy aunque estoy lejos. eso me faltó, es Sí, serenense, pues es serenense y conoce esta región y tiene mucho amor también por esta tierra, exactamente, por las tres cuencas, las por cuatro las en tres realidad. cuencas. Hay que agregar Quilimarí. Sí, bueno, eso es Cuenca Oye, te voy a conversar a todo esto ahora bueno, repetir, vamos a hablar en torno a temas del agua. El primero de ellos es sobre las acciones que se están tomando a nivel país en relación con el cambio climático, por ejemplo. El segundo, dar a conocer algunos proyectos de ley que están en el Congreso y que afectan a los derechos de agua, a los suelos, al reuso de las aguas. Y el tercero, que no lo mencioné antes, es una iniciativa llamada NILUS, que son Exactamente, muy glaciares interesante. artificiales que se están estudiando y validando en la región metropolitana y que yo pienso que son una alternativa para la región. Y para ponerte en contexto y a todos nuestros auditores igual, contarles o más bien refrescar la memoria en términos de lo que ha sido la situación hidrológica o hídrica en nuestra región este año, este invierno que ya está terminando, ¿cierto? Los reportes hablan de muchísimas lluvias costeras, incluso por sobre el promedio normal. Sin embargo, déficit aún de precipitaciones en los valles interiores, ¿ah? Y déficit de nieve. ¿Sabes que pasó un fenómeno bastante curioso? Porque dicen hay más nieve, pero eso es cobertura nival. O sea, en extensión la nieve hubo más en la cordillera. Si uno ve una imagen satelital, hay una extensión de nieve mayor. Sin embargo, en cantidad de nieve y en calidad de nieve, o sea, lo que es transformado en agua después, eso fue menor. Y por lo tanto persiste el déficit hídrico y hemos tratado nosotros también de informar de esta manera a todos los auditores y a toda la población que estamos aún en déficit, ¿no? En las tres cuencas. Choapa está un poco mejor, incluso el embalse El Bato estaba vertiendo. El domingo a las 4 de la tarde nos contó la presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Yapel, la señora Marcela General, quien también es directora de la Sociedad Agrícola del Norte, y ella estaba muy contenta, empezó a verter. Sin embargo, hay poca nieve y por lo tanto, para el próximo año, porque todo esto va desfasado casi un año, están ellos haciendo igual un manejo conservador del agua, previendo la situación futura. ¿Ya? Eso es como un mensaje para todos nuestros auditores, un poco de contexto de nuestra situación hídrica regional. Ahora sí, Carlos, queríamos hablar un poco de el cambio climático y tú ahí me has conversado antes que tú tienes un tema especial, hay una postura especial, a lo mejor una pequeñita diferencia. Sí, a ver, yo no me atrevo a hablar de cambio climático, primero porque no soy científico en el área, y segundo porque lo que sí he leído es que para hablar de cambio climático hay que tomar un espacio de tiempo que es bastante largo, que es un siglo, 2 siglos. Ahora, dicho lo anterior,
sí es evidente y no, ahí no tengo ninguna postura negacionista ni nada por el estilo, de que hay cambios en el clima. O sea, lo que has dicho tú de que hay déficit de lluvia, de precipitaciones, déficit en la cantidad y calidad de la nieve. Hay evidentemente un aumento de las temperaturas. Hemos visto cómo en la zona central y sur, sobre todo de Chile, como que se están corriendo las estaciones en que hay un invierno que es un poco más breve y que hay una estación cálida que se extiende a este año hasta los meses de marzo y prácticamente abril también. Entonces, esas son realidades y que nos hablan de que está cambiando el clima. Ahora, aquí respecto al cambio climático, uno puede, o cambio el clima, para ser consecuente conmigo mismo, eh, Sí. uno puede tomar dos posturas. La postura es, bueno, eh, tratar de modificar esto, pero yo no sé si es posible, o tratar de sacarle partido a esto. ¿Cómo en el fondo podemos jugar con el cambio en el clima? Verlo Porque como una oportunidad. exactamente, como una oportunidad. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la humanidad y del planeta han habido numerosos cambios en el clima y efectivamente periodos de cambio climático. Y se ha visto cómo se generan oportunidades. Eh, Voy a mencionar un tema breve como ejemplo, que la industria vitivinícola ha visto una oportunidad en el cambio del clima. ¿Por qué? Porque cada vez están extendiendo sus predios más al sur. Hoy Claro. día el Valle del Itata, por ejemplo, es conocido por sus buenos vinos, pero el Valle del Itata hace 20, 30 años era para el río Ñuble y punto, el río Itata y se acabó. No existían viñas ahí. Bueno, Incluso hay es lo viñas mismo que más al pasa un sur. poquito con perdona que te interrumpa, con las precipitaciones costeras. A lo mejor algo más, bueno, favorece a las hortalizas y todo lo demás, pero está pasando que hay muchísimas más precipitaciones costeras, lo que estamos viendo. Yo escuché la otra vez al profesor Santibáñez, climatólogo, que eso es con lo que había que también tener ojo y verlo también como una oportunidad, ¿cierto? Ver si hay un cambio de Exactamente. cultivos, un cambio hacia la costa de algunos cultivos oye, te quería comentar, yo quería hablar hoy día, así como vamos a hablar de algunas cosas de los proyectos de ley y todo, me voy a remitir a todo lo que es 2025, lo más reciente, que es Ok. lo que yo creo que debe ser más desconocido y por eso informarlo a nuestros auditores. Y antes de los proyectos de ley relacionados con el cambio climático, hay algo que me llamó la atención, me voy a poner mis lentes para poder leerlo bien. Es lo que pasa con la Corte Internacional de Justicia, que en julio del 2025 emitió hoy una opinión, o sea, emitió una opinión consultiva revolucionaria al calificar el cambio climático como un riesgo universal existencial causado inequívocamente por actividades humanas y estableció que los estados tienen el deber legal de prevenirlo. Y por otro lado, un poquito antes, en mayo del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva número 32, reconociendo la emergencia climática como amenaza a los derechos humanos y destacando obligaciones estatales de respeto, garantía y cooperación. Esta orden consultiva fue solicitada por Chile y por Colombia y marcó un hito regional. Yo sé que tú has investigado mucho de esto, que tú estás muy al tanto de toda esta información y entonces en tu labor, ¿qué me puedes explicar esto un poquito más para nuestros auditores, ponerlos más en contexto aún? Sí, bueno, el contexto de esto está en los acuerdos de París, en que se proyectaba que de aquí al 2050 teníamos que reducir la contaminación de CO2 y que no se subiera la temperatura, me parece que en 1 grado Celsius. Eso, en principio, no se está cumpliendo. Entonces, me parece que por ahí, en parte, va estas resoluciones que han salido. Y por otra parte, como efectos del cambio del clima, podemos ver que hay zonas, y es donde está la preocupación en el fondo, que tienen que tener los estados con sus ciudadanos, es que hay zonas que, por efecto del cambio climático, pueden pasar de zonas de sequía extrema, en que no hay ni una gota de agua para nada,
o zonas en que hay inundaciones, en que todo queda bajo el agua, pero absolutamente todo. Entonces, claro, ¿qué pasa con esas personas que están en esa zona? ¿Por qué? Porque tenemos el derecho humano al consumo de agua, al abastecimiento de agua y saneamiento, y también tenemos el derecho a la alimentación, que estos dos derechos, que son derechos humanos básicos, se ponen en riesgo frente a estas situaciones extremas de cambio de clima. Entonces, claro, el Estado, que tiene un rol de garantizar la seguridad en distintos aspectos de sus ciudadanos, tiene que garantizar en cierta medida cómo garantizarles el consumo de agua y saneamiento y el derecho a la alimentación. Ahora, dicho lo anterior, me parece que no solamente es un deber del Estado tomar medidas, sobre todo de prevención, para evitar los riesgos que trae el cambio climático, sino que también del sector privado y sobre todo de los sectores productivos. Y ahí entra un tema relacionado directamente con el agua, que es la gestión hídrica para alcanzar la seguridad hídrica. Nosotros en Exactamente. Chile hemos estado acostumbrados, me refiero hasta hace 20, 30 años atrás, a gestionar el agua en abundancia, porque teníamos agua en abundancia y quizás no la aprovechábamos bien, no la administrábamos bien. Y también hay que reconocer que el uso del agua era mucho menor que al que hay actualmente. Hoy día, por una parte, se generó una ecuación inversamente proporcional en que tenemos que ha disminuido la disponibilidad de agua y ha aumentado el uso del agua. Entonces se genera una brecha hídrica. Y esa brecha es la que hay que gestionar. Entonces, Ahí te quiero interrumpir, no, que sí, no se te vaya tu idea, pero te quería decir una cosa y ahí estamos. ¿Qué es lo que pasa en la región de Coquimbo y me imagino que también en la tercera región donde nos escuchan igual por Radio Ruta Norte? Lo que pasa es que nosotros en la región de Coquimbo sí estamos un poco más acostumbrados a administrar el déficit, ¿ah? O sea, son si uno, un ejemplo. somos el ejemplo a nivel país porque desde el año 1900, la Sociedad Agrícola del Norte se creó en 1907, las primeras actas y todo dan cuenta de la sequía y antes de eso también. Y a raíz de eso se crearon las primeras obras de regulación para Exactamente. riego, porque hubo centrales hidroeléctricas y todo lo demás en términos de acumulación del agua, ¿cierto? Pero los embalses La Laguna, después Recoleta, todo el sistema Paloma, todo lo demás se creó a raíz de las grandes sequías. Entonces sí somos un ejemplo en administrar la escasez y esa brecha la Claro, hemos vivido. Ahora, todo tiene un límite, como siempre digo yo y lo he comentado. exactamente. Entonces, en la cuarta región hoy día estamos con más déficit del que y nos hacen falta más obras de regulación. Hoy día las organizaciones de usuarios, la Junta de Vigilancia están pensando en las obras de regulación en la cabecera de la de las cuencas, ¿cierto? En la parte cordillerana alta, que son embalses más pequeños, pero bastante más estables en la cantidad de agua que tienen interanualmente. Y también, bueno, tenemos que terminar de tecnificar y también nos vamos hacia el reuso de las aguas y hacia nuevas fuentes como son la recuperación de aquellas aguas que van por los emisarios submarinos hoy día, que sobre todo que coinciden en general con que están en las zonas urbanas de mayor cantidad de población y por lo tanto es bastante agua la que se vierte al mar y que podríamos recuperar. O sea, estamos hoy día con un impulso por recuperar agua a raíz del cambio climático o del cambio del clima, como me dices tú, porque somos una región agrícola, ¿ah? Esa es nuestra principal minera por la cantidad de recursos que se aportan, pero agrícola en términos de la cantidad de gente que depende de este rubro y en términos de empleo y todo lo demás. Y de Exactamente. desarrollo del sector rural. Sí, el Valle del Limarí fue pionero y es un ejemplo hasta el día de hoy de la gestión de recursos hídricos y de la infraestructura hídrica que se creó. Gracias al sistema Paloma, el Valle del Limarí ha podido aguantar más de una década de sequía. Uno puede hacer una comparación entre el Valle del Limarí y el Valle de Petorca.
que los dos han estado sometidos a un periodo más o menos similar de sequía, pero el Exacto. Valle Petorca, que además tiene otros déficits, no solamente de precipitaciones, que es como el escenario perfecto para que hubiera sequía y escasez hídrica, pero aquí hubo el sistema Paloma que permitió gestionar y han podido aguantar efectivamente muy bien años de sequía que en otras zonas no podrían haber aguantado. Yo siempre, a mí me gusta usar una comparación que, que es Israel. Israel, objetivamente, que además es del tamaño de la región de Coquimbo, tiene menos agua que Chile o que la región de Coquimbo, pero tiene más disponibilidad hídrica y tiene disponibilidad hídrica para ese mayor uso que tiene. ¿Por Claro. qué? Porque ahí yendo a lo que comentabas tú, han recurrido a las nuevas fuentes de agua. O sea, el 95% del agua que se consume en Israel es producto de la desalación. Y además, el 90% del agua que se consume se reusa. Hay reuso de agua. Chile somos pioneros también en tratamientos de agua. A partir del año 94, cuando se concesionaron las sanitarias, empezó todo el proceso de tratamientos de agua y ahí hemos sido líderes y tenemos que estar orgullosos de eso, porque Chile es uno de los 14 países más la Unión Europea en los cuales la Organización Mundial de la Salud recomienda tomar agua directamente de la llave. Para nosotros es súper Sí, normal eso es eso, perfecto. pero Para en otras nosotros es partes normal, para exacto. nada. Ahora, Valoramos en su justa medida, pero así es. Qué bueno que tú lo exactamente. recuerdas. Ahora, estamos en otro periodo hoy día, hay que pegarnos un salto en que tenemos que pasar del tratamiento al reuso del agua y también la desalación y también la creación de nuevas fuentes de agua, otras fuentes como la infiltración de acuíferos, que también ayuda mucho, y dentro de la infraestructura hídrica, tú hablabas de nuevos embalses de cabecera, pero también está la posibilidad, y de nuevo, la región de Coquimbo es pionera, porque está el embalse Corrales. ¿Cuál es la gracia del embalse Corrales? Que se Es construyó un en una embalse cuenca lateral. lateral Sí, por y de un supuesto. volumen menor, con lo cual, cuando tú tienes menos precipitaciones, el gran problema de los embalses, los que estamos acostumbrados en Chile, que son de grandes volúmenes, La Paloma es el quinto embalse de mayor volumen en Chile, eh, es que no tenemos certeza de que lo vamos a poder llenar, por una parte, porque el proyecto se Mm, demora como 30 años. claro. Después, hoy día tenemos una serie de permisos medioambientales que obstaculizan o hacen más lento todavía la construcción del proyecto. Entonces, una alternativa es construir, y esto no es idea mía, sino que lo voy a mencionar, que de un especialista en recursos hídricos de una empresa norteamericana que se llama eh, que es Information Environmental, él se llama Pablo Silva Jordán, y Pablo ha planteado, y lo ha planteado en bastantes foros, que una solución sería los embalses de menor volumen en cuencas laterales, como corrales. ¿Por qué? Porque Ujú. te evitas una serie de permisología para poder construirlos en menor tiempo y después puedes asegurar o tener mayor certeza que lo vas a poder llenar. Porque si no, es como el símil de estos elefantes blancos, un hospital, elefante blanco, que está construido en un lugar donde no tienes enfermos, no tienes la demanda Claro, no suficiente tienes cómo para... llenar. Pues claro, exacto. Exactamente. Y eso es una Oye, opción. ese puede ser una opción. Ahora yo tengo ahí una sola observación y es que tiene que darse dos condiciones en ese sentido, que la cuenca lateral exista relativamente cerca, porque si no las obras para conducir las aguas a ese embalse se van con un costo del proyecto muy alto. También, Efectivamente. pero sería súper interesante después poder invitar a lo mejor a Pablo Silva o hacer una conversación ahí los tres o para otro programa o para ponernos de acuerdo en algunas cosas y De ahí, todas maneras. ¿cómo se llama? Conversar. Oye, yo quería pasar, bueno, ahí esperamos seguir siendo pioneros como cuarta región con el tema del reuso, Y con con la el tema desalación, yo también creo que de la pueden... desalación y con el tema de la necesidad
de que las aguas sean para consumo humano, pero también para la alimentación, como tú muy bien lo mencionaste ahí adelante, eso es importantísimo. Hoy día hay efectivamente que hacer, y ahí en el Código de Agua yo creo que, y la señora Marina Figari, nuestra presidenta, siempre lo dice, hay que ver cómo introducimos el tema ahora de la alimentación como una necesidad también básica, porque eso parece ser que no está tan claro en las leyes que tenemos hasta el momento. Oye, Carlos, a propósito de leyes, vamos a pasarnos al tema de algunos proyectos de ley en trámite que habíamos conversado un poquito previamente, que era interesante mencionar. Y que tienen que ver con el agua y con los suelos, ¿ya? Bueno, recordar a nuestros auditores que estamos aquí en Radio Ruta Norte con nuestro invitado Carlos Rubilar Camurri. Él es periodista y es experto en temas de recursos hídricos desde el punto de vista del periodismo y de su paso como asesor comunicacional por la Dirección General de Agua, que yo sé que además conoció el país, las zonas altas de las cordilleras, todo, o sea que eso me gusta porque ahí uno habla con propiedad, ¿cierto? Con propiedad, con conocimiento de lo que está hablando. Hay que recordar, antes de seguir, que nos escuchan en toda la región de Coquimbo, por Radio Ruta Norte, también en la provincia del Huasco, en la región de Atacama y en nuestras redes sociales de la Sociedad Agrícola del Norte, SANAC CL, y también vamos a dejar una copia de estos programas, siempre lo dejamos en formato podcast, en nuestra página web sanac.cl. Ustedes buscan como Sociedad Agrícola del Norte y ahí les van a aparecer este y los programas anteriores. Vamos entonces a lo que íbamos a conversar sobre los proyectos de ley, ¿cierto? Algunos de agua y de suelos también, que entiendo que hay cosas muy interesantes ahí que comentar. Efectivamente. A ver, partamos por agua si quieres. Ujú. Eh, Hay un proyecto que a mí me parece muy interesante. A ver, el punto de partida aquí es que en abril del 2022 se promulgó el nuevo Código de Aguas. Eso es clave. ¿Por qué? Porque estuvimos más de 10 años tramitando el Código de Agua y finalmente eh, se modificó el Código de Aguas incorporando elementos que no existían en el Código de Aguas de 1981. Y todo esto en el contexto de una sequía que más bien viene a ser más estructural que periodos de sequía, o sea, efectivamente menor disponibilidad de agua. En en esta línea, el nuevo Código de Aguas incorporó, porque no estaba en el Código del 81, el uso y la regulación de las aguas subterráneas, en la regulación y la conservación de los acuíferos. Entonces, eso es un punto súper importante porque el año 81 y los posteriores también, el agua subterránea no era tema porque teníamos suficiente agua Agua superficial superficial, por como supuesto. para cubrir nuestras necesidades. Pero, como dijimos antes, disminuyó la disponibilidad de agua, la oferta de agua, por decirlo de alguna manera, pero aumentó el uso. Y empezó a utilizarse más agua subterránea. Entonces, el código de agua se preocupa en el fondo de cómo conservar y asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos. Y dentro de esa disponibilidad, en el caso de las aguas subterráneas y de las superficiales también, nos pide que sepamos cuánta agua tenemos. Voy a mencionar de nuevo el caso de Petorca, que lamentablemente es el contraejemplo, en que Petorca durante mucho tiempo lo que hubo en Petorca fue un sobreotorgamiento de derechos de agua subterránea. ¿Qué ocurrió? Existía un balance hídrico, el balance hídrico nacional, el penúltimo era del año 87 y se actualizó el año 2019. Está Se bien, dieron un cuenta que balance había un hídrico no es para sobreotorgamiento. actualizarlo año a año, Claro, hay que hacerlos en periodos más o menos largos, pero el periodo largo no son 30 años. claro. Entonces, ocurre que en el caso de Petorca, yo pensaba, es como que tú me pides prestado, me pides un préstamo. Entonces, yo juro que tengo X plata en mi cuenta corriente. Y te voy prestando según lo que yo creo que tengo en mi cuenta corriente.
pero resulta que tengo mucho menos. Entonces yo quedo con un déficit en mi cuenta corriente y, y después no voy Cuando a... quisiste recuperar, Y cuando lo quise recuperar no pude, pero además yo había quedado de prestarte más plata a ti y tú en el fondo habías hecho una planificación, un presupuesto, y como yo no te voy a poder prestar más plata, también quedas tú mal. Entonces, al no tener actualizado el balance hídrico, Petorca en el fondo empezó a vivir una situación de déficit hídrico bien angustiante. Ahora, ahora, yo te quiero decir ahí, y es algo que tocamos en nuestro programa anterior también, el rol de los privados en el tema del agua, de la sequía estructural y todo. Contarte que en ese sentido yo siento que en la región de Coquimbo se ha sido en general muy ordenado, ¿ah? Las organizaciones de sí, usuarios del agua han sido bastante más ordenadas. Por ejemplo, a mí me tocó de ser muy, muy de cerca la situación de la Junta de Vigilancia del río Elqui, 1 litro por segundo por acción, un reparto ejemplar, ¿cierto? es que en la zona existen organizaciones de usuarios de agua constituidos. Organizaciones de usuarios fuertes. Entonces, ¿y a dónde voy? El Código de Aguas, evidentemente, las leyes tratan de reflejar todas las realidades por igual y generalizan ese sentido. Y hay algunas dificultades. Hay algunas dificultades como esta cosa de la diferencia en el manejo del agua en las cuencas. ¿Ah? Entonces, Ahí y hay yo una. no sé eso cómo se va a tener que suplir. Bueno, me parece bien el tema de, por ejemplo, las mesas estratégicas de recursos hídricos, siempre y cuando las organizaciones de usuarios que son las más expertas, tengan un rol más relevante, que es algo que les hace falta hoy día. Y lo otro es que, y la segunda parte es que me preocupa, porque el catastro de público de aguas en su concepción es una buena herramienta, es la herramienta que se encontró para ver cuánta agua tenemos y están saliendo todas estas cosas que tú dices que se sabían, pero hoy día se ponen en la mesa, que hay más derechos de agua otorgados que los que existen y todo, pero lamentablemente se prorrogó, ¿cierto?, la modificación para poder hasta el 2027 inscribir los derechos de agua, perfeccionarlos y todo, pero no va a ser suficiente para muchos, sobre todo para la pequeña agricultura, porque hay muchas sucesiones en el campo, hay muchas aguas en Mercedes el de agua fondo. todavía. Claro, entonces ahí en ese sentido, ya que estamos hablando de las leyes, de los proyectos de ley y todo lo demás, ahí hay un tema que abordar a futuro, Sí, antes que llegue este 2027, porque va a ser imposible que mucha pequeña agricultura que tiene muchísimas sucesiones y que no están perfeccionados además los derechos de agua, sepa cuánta agua tiene y las pueda inscribir. Entonces nos queda tarea pendiente en ese sentido. Eso sí que va a pasar en todas las sí, cuencas al menos de la zona centro y norte, y es un tema que no he visto que se aborde con la fuerza que se necesita, porque no sacamos nada a conseguir prorrogando, 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 cuando esa situación está visto que no es fácil de resolver. A mi modo de ver y en mi opinión personal, exactamente. no tiene solución, ¿ya? Y yo ahí te quería contar además y quería mencionar dos leyes, también remitiéndonos al 2025, que me parecen importantes. Bueno, la primera era la prórroga hasta el 6 de abril del 2027 para el plazo de inscripción y registro de los derechos de agua en el Catastro Público de Agua, que como ya comentábamos es la herramienta hoy día para saber cuánta agua tenemos. Y la segunda es el tema de los embalses de acumulación. Justamente a nosotros eso nos sirve, el tema de la sequía. Hay una ley que es la 21759 que facilita, también del 2025, que facilita la construcción de tranques agrícolas y modifica el artículo 294 del Código de Agua. Entonces, desde marzo del 2026, eh, no van a requerir aprobación de la DGA aquellos tranques que estén fuera de un cauce natural, ¿cierto? Y que tengan más de hasta 150.000 metros cúbicos y una altura de muro de hasta 7 metros. Antiguamente era de 50.000 metros cúbicos y de 5 metros y había que pasar todo por la Dirección General de Agua en forma previa. Entonces, si están fuera del cauce, va a bastar con ingresar una declaración jurada a la DGA de qué tipo de obras se van a hacer y posteriormente ingresar después de la construcción el proyecto definitivo de cómo quedó ese tranque construido. Eso es en una zona tan con dificultades hídricas como las que comentábamos al principio del programa, es una herramienta muy valiosa
para, sobre todo, ¿sabes por qué? Por los turnos de riego. Los turnos de Sí. riego en las zonas altas, en los valles interiores, llegan a más de 15 días. Entonces, imagínate tú cómo, en el tema de los frutales sobre todo, cómo resiste un frutal en pleno verano con temperaturas más altas con un turno de riego tan extenso. Así que estas son medidas que quería Y mencionar. con la evapotranspiración que hay, además. Más alta por las más altas temperaturas, claro. Exactamente. Entonces, esto son dos cosas positivas, la extensión del plazo para inscribir los derechos de agua en el catastro público de agua, y la segunda, estos tranques que ahora pasan a 150.000 metros cúbicos y a muros de hasta 7 metros. Claro, ahora, esto que tú mencionas que es positivo, que efectivamente es positivo, tiene su lado que no es tan positivo, Sí. el lado B, que lo que ocurre es que tú tienes ya el código de aguas, tienes cualquier ley y tienes que bajar la ley, primero con un reglamento y después con una serie de normativas para hacerlas cumplir. Ahora, y volvemos al tema de cómo el Estado garantiza en el fondo el acceso al agua. Y ahí tenemos que mejorar muchísimo en cómo el Estado gestiona los recursos hídricos. ¿Por qué? Porque hoy día existe un retraso alto en, por ejemplo, la aprobación o el rechazo, si es el caso, de solicitudes, por ejemplo, de cambio de captación, o que lo mencionabas tú recién, que está relacionado con el público de agua, con regularizaciones de derechos de agua subterráneas o regulaciones de derechos de agua superficiales. Esas tres solicitudes hoy día están bastante retrasadas en general y eso te genera una serie de problemas. ¿Por qué? Porque puedes tener proyectos agroindustriales detenidos o proyectos que están en funcionamiento y que simplemente se ven como en la obligación, entre comillas, de saltarse la ley, cosa que tampoco corresponde. ¿Por qué? Claro. Porque tienen compromisos, compromisos de producción, una serie de cosas, y cumpliendo todos los requisitos para que se aprueben estos tres permisos, por ejemplo, no, no se los dan. Y ahí está, que lo tengo por acá, el fallo de la Contraloría General, el dictamen de la Contraloría General de la República respecto a las solicitudes de derechos de aprovechamiento de agua en la comuna de Freirina, que en el ¿Ya? fondo el dictamen abordó la demora excesiva que hubo por parte de la DGA para resolver esas solicitudes de derechos de agua. Entonces, podemos tener los proyectos de ley o las leyes fantásticas que estén en el fondo, eh, que se puedan aplicar correctamente en el papel a cada cuenca, a cada zona, pero si no todas las partes no cumplen con sus tareas, con lo que tienen que hacer y en los tiempos previstos, nos volvemos a encontrar con el mismo problema, que en el Y eso fondo tiene no que ver con somos las capaces de gestionar permisologías. adecuadamente y no tenemos la seguridad hídrica necesaria para todo lo que hemos mencionado. Bueno, para hacer esa idea, tenemos que ser aquí, sobre todo en esta región, yo siempre digo en esta región porque tenemos El una condición paraíso. muy difícil. Tenemos el paraíso en términos productivos, primores, fruta de calidad, todo lo demás reconocido en todas partes. Somos ¿cómo se llama? Las hortalizas que llegan a muchos chilenos en términos de, por ejemplo, lechugas, apio, Bueno, hay una productora que está en Pan de Azúcar, alcachofa, que se llama Jimena claro. Díaz, que lo hace muy bien ahí en Ahí esa zona. Muy nuestra amiga buena Jimena producción. también, la vamos a mencionar por supuesto. Pero necesitamos tener seguridad hídrica. Entonces, en ese sentido, y siendo el tema de los pioneros, eh, la permisología y todo eso nos juega en contra, los reglamentos, porque nosotros necesitamos esto rápidamente. Entonces todavía queda mucho camino por recorrer en el sentido de acercar más los procesos a la realidad hídrica, que es
la que tenemos, ¿cierto? Acercar los procesos, visualizar eso. Por ejemplo, nosotros hemos hablado varias veces con la DGA sobre el tema de cómo se pueden resolver justamente los traslados de puntos de captación de una manera más rápida, porque se hace la fiscalización, se multa, pero muchas veces hay traslados que duermen 2 o 3 años sin Ojalá 2 o 3 aprobarse años. y Eh, y eso juega sí. en contra. Oye, nos Ahí, va sí. quedando, perdona que te interrumpa, nos va No, quedando no, poco no. programa y teníamos un tercer tema que es bien Sí, interesante que estamos poniendo sobre la mesa hoy día, que es el proyecto Nilus. Tú tienes, no estaba ¿cómo se llama? El CEO de estos proyectos de esta empresa que es Sebastián Goldsmith. exactamente. Él tiene un proyecto que está validando, que es una tecnología nueva, no nueva, sino que es una tecnología ancestral que la trajo de Nepal, ¿no? Y que la estamos Exactamente. validando en Chile, en la zona del río Maipo, que se trata de hacer glaciares artificiales. Claro. Estamos interesados acá en la región en conocer más de esta experiencia. A mí me ha tocado hablar con las juntas de vigilancia, además de las 3 provincias, y estamos tratando de tener una reunión. Yo ya me reuní con Sebastián previamente, pero ahora con las 3 organizaciones de usuarios de los ríos, de tal manera de ver efectivamente cómo va la validación de esto, si vamos a poder hacer estos glaciares artificiales, si cumplimos con las condiciones de la cuenca, porque es una forma de recuperar agua, de tener más agua en la cordillera. Cuéntanos un poquito, Carlos, por Sí, favor. este es un proyecto súper interesante que en este minuto se está haciendo un piloto en el Parque Arenas, que está en el Cajón del Maipo. Y a ver, yo creo que la región, que es pionera en muchas cosas y ejemplo en muchas cosas, cumple con ciertos requisitos como para que se pueda aplicar este piloto allá, porque se necesita altura. En este minuto, las estupas de hielo que están armando ellos, que son como una especie de, voy a decirlo así burdamente, como una chimenea, en que, como ¿Ya? una especie de Yo lo geyser, de asimilo un hielo poco a los arriba. penitentes que teníamos antiguamente en la cordillera. Yo no sé si tú los Claro, viste alguna vez, pero son eso hacia arriba. Estupas les llaman también. estupas, Vale. exactamente, y están a 3.000 metros de altura. A mí me parece que las alturas de la región dan. Sí, Y entonces el modelo es interesante, ¿por qué? Porque van regulando, y hoy día lo van haciendo a distancia, cómo van acumulando agua y más bien nieve o hielo de buena calidad, que era lo que mencionabas tú, que al por eso hay principio, escasez de nieve claro, ahora. Y en épocas de más calor, o en la temporada de riego en la práctica, van regulando, ahora lo están haciendo a distancia, van regulando la liberación de esa agua, que puede ser usada para fines productivos, como la agricultura, pero también esas aguas que se van liberando ayudan a los ecosistemas. ¿Por qué? Porque tú tienes una serie de humedales que esos humedales se alimentan de las aguas de los deshielos y vas generando en el fondo un círculo virtuoso en que el humedal se mantiene, toda la biodiversidad ahí se mantiene, pero sobre todo el ciclo hídrico se mantiene. Acá en Santiago, voy a usar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero es para ilustrarlo. Acá en Santiago ha disminuido el rocío. Antes, 10, 20, 30 años, uno en las mañanas veía que había rocío y hoy día no hay rocío. ¿Por qué? Porque ha disminuido la vegetación. En la medida que disminuye la vegetación, hay menos evapotranspiración y menos eso humedad hace que relativa. haya menos rocío y se va generando un círculo. Entonces, aquí todos estos proyectos de reducir los jardines en función de la sequía, ya, bien, espacios públicos, pero cuando llenabais de cáscara de nueces los bandejones centrales, ya, súper bonitos, se veían fantásticos, pero en el fondo estabas acercando más la desertificación, acercando menos, más la sequía. Entonces tú puedes colocar plantas que estén adaptadas al clima, pero que te permitan en el fondo esa biodiversidad y ese repetir el ciclo del agua. Entonces, esta es una de las fortalezas que tiene este proyecto de NIRUS que están llevando adelante, que en la práctica me permite abastecer de agua en momentos en que a lo mejor naturalmente no habría. Y aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es un concepto y un think tank que funciona a nivel internacional, del cual soy miembro, que es el Water Positive, que es ¿Ya? generar agua donde no hay agua.
sea, la desalación, por ejemplo, es Eh, generar agua dulce donde no había agua dulce. Entonces, es interesante la desalación porque podemos pensar que una minera, en general las mineras están comprometidas con el tema de la desalación, antes consumían X litros por segundo. Ahora con la desalación continúan consumiendo esos X litros por segundo, pero los X litros por segundo que antes consumían, que era agua dulce, hoy día están liberados y pueden estar exacto. liberados para la agricultura. Entonces hoy día tienes 2 X litros por segundo. Claro, son esos modelos los que un poco se tienen que hacer, ¿cierto? El intercambio de las aguas, el intercambio de Exactamente. entre distintos rubros. Hay que hacer algunos modelos de gestión ahí, con la participación de varios actores de la agricultura, la minería, la industria, en las ciudades y todo. Bueno, y ahí las organizaciones de usuarios de agua y las asociaciones gremiales como las de ustedes son clave, porque además yo siempre he pensado que en todo el tema de regulación de agua tienen que estar directamente los incumbentes. Yo no tengo ningún derecho de aprovechamiento de agua, de nada, pero yo necesito que haya una sanitaria que me entregue el agua, que tiene derechos de agua, porque yo no voy a ir al Mapocho a buscar agua. Claro. Y a tener esta conversación en este minuto, estamos conectados y yo necesito energía hidroeléctrica. Por lo tanto, necesito que haya alguien que tenga ese derecho de agua para transformar el agua, la fuerza del agua en energía eléctrica. E infraestructura, y por lo tanto necesitamos inversión. Oye, Exactamente. y volviendo al proyecto Nilus, ¿has podido ver tú las estufas? No, no las he podido ver, pero tuve una reunión también con Sebastián hace un año más o menos, en que nos explicó el proyecto y he estado en algunas charlas en que lo han explicado. Y tiene una externalidad positiva también, que es un atractivo turístico, cosa que además es interesante, porque la zona, bueno, es bonita y todo, y con este atractivo llama la atención. Sí, no, y ese es algo a lo que yo Sí. tengo las fichas puestas ahí. Así que Sí, vamos a ahora ver sí te más puedo adelante y decir ahí que también te está. invito. Sí, Y ahí te invito cuando tengamos la reunión a lo mejor con Sebastián y con las juntas de vigilancia y vayamos viendo si es posible. Tenemos que ver si esos modelos son replicables acá. Ahí estamos en principio buscando datos de todo lo que son las precipitaciones y las caídas de nieve, todos los datos hidrométricos para poder incorporarlos a los modelos y ver si, aparte de la altura, tenemos algunas características adicionales para poder tratar de sí, traerle un proyecto tipo Nilus sí, acá a la cuarta región. sí. Ahora, yo siempre he pensado que uno no puede, no hay que pensar que en las balas de plata, porque uno de repente se la juega con una solución para una cuenca y de ahí la importancia de los planes estratégicos de gestión hídrica a nivel de cuenca, porque se va viendo, según la característica de la cuenca y según los usos de las cuencas, cuáles pueden ser las soluciones hídricas que pueden aparecer. Como mamá, claro. Que pueden ser, puede ser estos, los sumáis con desalación, con más infraestructura hídrica como embalse, o revestimiento de los canales, de regadío. O sea, tienes que ir viendo en el fondo, viendo todas las opciones y cuál es la mejor opción para la zona en cuestión. Y ahí yo creo también que la gracia de los planes estratégicos de gestión hídrica que están en el Código de Agua eh, es ver la realidad de cada zona. ¿Por qué? Porque acá en Chile siempre nos hablan de como que todo el mundo piensa que Chile es como el promedio y en realidad cada cuenca es cada cuenca, es como, no sé, Exactamente. los papás, sus hijos, cada hijo es cada hijo, son distintos. Y acá cada cuenca es muy distinta, o sea, la cuenca del Elqui es muy distinta a la del Limarí, muy distinta a la del Choapa. Y un tema que yo estoy así como pensando, te lo dejo, a ver si también pueden influir o si les gusta. Por ejemplo, los pronósticos de caudales por deshielo que abarca toda la temporada de riego, que es de septiembre a marzo de cada año. Y se hace un pronóstico general entre Coquimbo y Ñuble para
la escorrentía que va a haber en los ríos, cómo se pronostica que se van a llenar los embalses. Se hace la Dirección General de Agua, ¿cierto? Exactamente. Ahora, hoy día puede que la temporada de riego, ahí yo no sé, pero en Que Elqui no sea de septiembre parta a... antes de septiembre y continúe después de marzo. Continúe Entonces todo el hay que ir año. viendo en el fondo la necesidad de cada uno, en este caso, para ir haciendo las proyecciones correctas. Entonces Ujú. ahí yo creo que hay un tema adicional y un tema que no alcanzamos a ver era el tema de la data, que uno de los temas de este proyecto de la Subsecretaría de Recursos Hídricos es en el fondo la data, que es generar una data que sea de fácil acceso, actualizada, pertinente. Y hoy día vemos que hay mucho privado que tiene muy buena data y el Sí, Estado no siempre tiene buena data, sí, pero ahí las hay políticas cosas públicas se pendientes. hacen con la data del Estado. Entonces, Sí. No puede siempre, no pasar. siempre. Hay algunas cosas virtuosas. Nuevamente voy a poner el ejemplo acá de nuestra eh, región, que todas las organizaciones de usuarios transmiten los datos también a la Dirección General de Agua. por el Y después monitoreo de extracción efectiva. eh, exacto, y algunos centros de investigación que están hace muchos años también entregando la data y tenemos ahí una cosa de virtuosa de entrega. Oye, Carlos, te quiero agradecer muchísimo, el No, tiempo se gracias a nos ha pasado ustedes. bastante rápido, muy interesante todos los temas, vamos a seguir conversando después, hay muchas cosas que quedan pendientes y, o que son buenas ideas para un futuro. Te agradezco mucho tu participación, no te vayas que voy a hacer el cierre del programa con un aviso que es recordar a todos nuestros auditores que seguimos impulsando como Sociedad Agrícola del Norte la campaña para apoyar las acciones de erradicación de la mosca de la fruta que lleva a cabo el Servicio Agrícola y Ganadero. El llamado principal es a no trasladar fruta desde las zonas de foco dentro del radio de los 200 metros establecidos por el SAC y a denunciar cualquier movimiento ilegal de fruta y respetar las zonas reglamentadas y las cuarentenas vigentes. Cada una de estas medidas es clave para frenar el avance de la plaga y proteger nuestra agricultura. Más información sobre todo lo que es la mosca de la fruta, los focos activos, el seguro catastrófico, las zonas afectadas, te invitamos a visitar el sitio web del Servicio de la Agrícola y Ganadero o acercarte a sus oficinas provinciales y también tenemos información en nuestra página web de la Sociedad Agrícola del Norte, www.sanac.cl, al igual que la grabación de este programa que puedes volver a escuchar. Nos reencontramos en una próxima edición de Amor por el Campo, sembrando información para todos. Un abrazo y buen mediodía.